Poder estar aquí reunidos. Es bueno, como dice el salmo que leíamos hace un momento, cuán bueno es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y eso es bueno porque conforta, reconforta nuestra alma, reconforta nuestras vidas, ¿verdad? El poder tener comunión unos con otros hace que podamos seguir creciendo en ese amor, en esa consagración a nuestro Dios y poder ser apoyo unos a otros, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y por eso es bueno, porque dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ciertamente nos necesitamos como cuerpos de Cristo unos a otros, y damos gracias a nuestro Señor por este tiempo que nos permite de alabarle, de glorificarle, de exaltarle. Y en ese sentido, hermanos, yo creo que todos a lo largo de lo que Dios nos ha permitido vivir, siempre hemos estado rodeados de personas, valga la redundancia, a nuestro alrededor. Hemos estado compartiendo con personas las cuales, hermano, usted y yo tenemos pues una cierta comunicación dentro de los vecinos, en el trabajo, en la colonia, en el edificio donde yo viva, y estamos ahí conviviendo y estamos creando, ¿verdad?, ese vínculo de amistad. Sin embargo, los que tenemos una relación más cercana, una relación más estrecha, ¿verdad?, son los que consideramos nosotros nuestros amigos, son los que consideramos o llamamos nuestros amigos, ¿cierto o no? Y algo que hizo Jesús en su ministerio terrenal, algo que hizo Cristo, nuestro Señor, es que le llamó a sus discípulos amigos. Vamos ahí a Juan 15, por favor, para ver qué es lo que nos dice Juan, capítulo 15, versículo 15, el Evangelio de Juan, cómo Jesús tenía esa cercanía con sus discípulos, tenía una relación estrecha con ellos. Y Él le dice así a sus discípulos, ahí en Juan 15:15, ya no los llamo siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre, dice Juan, o Jesús a través en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Dice, ya no los llamo siervos, porque bueno, pues el siervo no sabe lo que hace su Señor o su amo, pero sin embargo los he llamado amigos, porque ahora, ¿verdad?, yo les he dado a conocer todo lo que he oído referente y acerca de ¿quién? Acerca de mi Padre. Y hay muchas palabras, hermanos, que se traducen como amistad, como amigos en la Biblia, y se usa el término griego para esto, filos o fileos, ¿sí?, para hacer referencia a una amistad de compañerismo, amigos en el Nuevo Testamento, el cual, hermanos, define una relación de amor entre personas cercanas que están, dice aquí, en el mismo sentir o estrechamente asociados. Usted no puede ser amigo de alguien que tiene una forma de pensar distinta a usted, en el sentido de no buscar, como decíamos hace un rato en el discipulado, no buscar la santidad, no buscar la verdad, no buscar la dirección de Dios en su vida. Usted y yo no podemos ser amigos de alguien que no va a contribuir en eso. Entonces, la palabra amigo se describe en las Escrituras con esta finalidad, ¿verdad?, de a personas cercanas que están en un mismo sentir. Entonces, la amistad, hermanos, es un factor importante en nuestras relaciones interpersonales, y podemos ver, y lo podemos ver a lo largo de las Escrituras. Lo podemos ver, este factor de amistad, a lo largo de las Escrituras. Y un ejemplo muy conocido, ¿verdad?, es el de la amistad que tuvo Jonatán y David, el rey David, antes de ser rey, ¿verdad? Vamos a primer libro de Samuel,
capítulo 20, versículos del 16 al 17. Vamos a estar leyendo Primera de Samuel, capítulo 20, 16 al 17. Primer libro de Samuel 20, 16, 17 dice: Jonatán pues hizo un pacto, ¿verdad? Dice, hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. En esta historia de Jonatán y David había una relación de amistad muy estrecha como amigos, y se fueron leales ellos dos en todo su tiempo de vida. Otro ejemplo, hermanos, es Ruth y Noemí. Vamos a Ruth capítulo 1, versículos del 15 al 17. Ruth capítulo 1, versículo 15 al 17. En esos versículos vamos a leerlo de esta manera. Dice: entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses, vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió: no insistas en que te deje o que te deje de seguir, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separe. Y hablaba, ¿verdad?, de la nuera Noemí y su suegra, Noemí y Ruth. Y había una estrecha relación de amistad, una estrecha cercanía de ellos. Pablo y Timoteo también, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, como lo acabamos de leer, ¿verdad?, podía buscar esa relación de amistad. Y el libro de Proverbios, hermanos, nos llama a cuidar esas amistades. Vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 10. Proverbios capítulo 27, versículo 10. Nos dice: no abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano el día de tu infortunio. Mejor es vecino cerca que un hermano lejos. Porque es la razón de poder tener y cuidar esas amistades, hermano, porque hay una cercanía en momentos difíciles, hay una cercanía en tiempos complicados, donde muchas veces no podemos echar mano de la familia que tenemos, ¿verdad? Dice aquí, ¿por qué? Porque mejor es vecino que esté cerca que un hermano que esté lejos. Por mucho apoyo que quieran brindarte a la distancia, pues nunca va a ser el mismo del apoyo o la ayuda que te pueden brindar en la cercanía. Proverbios 17:17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempos de angustia. Porque dice en otras versiones, porque es mejor que un hermano. ¿Por qué es mejor que un hermano? Porque volvemos al punto, está cerca. Pero dice: en todo tiempo ama al amigo. Pero hermanos, una amistad, ¿qué tiene que hacer para que se vuelva una amistad? Se tiene que cultivar. Una amistad se tiene que cultivar, una amistad se tiene que ir formando a través del tiempo. Yo no puedo decir: tú eres mi amigo cuando me conviene, y cuando no me conviene entonces empiezo a hablar de ti, empiezo a señalarte, empiezo también a patearte, ¿verdad?, cuando estás caído, lejos de levantarte. Pero la pregunta aquí es: ¿qué es lo que se espera de un amigo? ¿Qué es lo que se espera de un amigo? Usted con sus amistades, ¿qué es lo que espera? ¿Usted espera que un amigo lo solape? Bueno, el mundo piensa así, ¿verdad? Mis amigos son aquellos que solapan mis pecados. Mis amigos son aquellos que me dan por mi lado. Mis amigos son aquellos que me dicen que sí aunque esté mal. ¿Esos realmente serían amigos? No, realmente no son amigos. Están ahí por alguna conveniencia en particular, ¿verdad? A lo mejor porque les invitas helado, a lo mejor porque no sé, lo llevas para allá, lo llevas para acá, a lo mejor porque van a la misma escuela, a lo mejor porque van al mismo trabajo, no sé. Pero un verdadero amigo, hermano, ¿de qué se espera de un amigo? Se espera una lealtad, ¿sí? De un amigo se espera una lealtad, se espera un amor incondicional, como dice Proverbios que acabamos de leer. En todo tiempo ama al amigo, ¿sí?
Se espera también una sinceridad de parte de él, que cuando le estés regando, pues aunque te duela lo que te va a decir, pero te lo va a decir, porque procura tu bienestar, no va a buscar tu ruina, no va a procurar tu mal, ¿sí? Y a un amigo se espera que tenga una disposición siempre para ayudarte. Tú no le puedes llamar amigo a alguien que nunca está ahí para ayudarte, ¿sí? Nunca está ahí para poder tenderte la mano. Pero también se espera de un amigo que tenga esa sabiduría de Dios para poder dirigir, para poder darte un consejo, ¿verdad? También que sea paciente, porque cuántas veces pues tenemos amigos muy cercanos y que no siempre hacen todo correctamente, y a veces dices, oh, Señor, ya le dije hartas veces, ya le dije muchas veces, pero no entiende. Y a veces como amigos, o siempre como amigos, tenemos que ser pacientes en ese sentido también. Y algo, hermanos, muy interesante que vemos en el libro de Josué, después de cruzar el Jordán para poder ir contra Jericó, para iniciar la conquista de Jericó, ahí en Josué capítulo 5, versículo 13, vamos ahí por favor. Josué capítulo 5, versículo 13. Donde el Señor, ¿verdad?, se le aparece a Josué, el comandante del ejército del Señor, y le dice de esta manera Josué al comandante del ejército del Señor, obviamente no sabiendo que era el comandante del ejército del Señor, le dice Josué: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, porque estaban ahí rodeando Jericó, miró hacia arriba, dice, y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Entonces Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Eso es lo que dice la traducción, Nueva Traducción Viviente, lo enlaza de esa manera. Y le dice: ¿eres amigo o enemigo? Ahora, ¿por qué Josué hace esta pregunta al comandante del Señor, no sabiendo obviamente que era el comandante del Señor? ¿Por qué? Porque en términos militares, hermanos, si el comandante del Señor le hubiera dicho: soy enemigo, ¿qué cree que hubiera hecho José, que era un hombre de guerra? ¿Qué cree que no, pues qué bien, y aquí vienes, y qué te trae por acá? ¿Qué quieres venir a saber de nosotros? ¿Verdad? Se hubiera puesto a platicar con él y a lo mejor le hubiera invitado, no sé, ahí un café o qué sé yo. ¿Qué cree que Josué hubiera hecho si el comandante del Señor hubiera dicho: no, soy enemigo? Porque dice que habla de que traía una espada, pero la espada ya la traía desenvainada. O sea, no era que apenas la iba a sacar, ya estaba ahí parado con una espada en la mano. Entonces, seguramente Josué, hermanos, se iba a balanzar contra él, ¿verdad? Si hubiera dicho que es enemigo, contra él, ¿para qué? Para desarmarlo. Se iba a lanzar contra él, ¿para qué? Para poderlo someter, para poderlo desequilibrar y sobre todo, pues liquidarlo como enemigo, ¿verdad? Eso es lo que, en términos militares, es lo que hace alguien con el enemigo. No se pone a platicar con él, ¿verdad? Porque muchas veces anteriormente decía: no, es que cuando Satanás venga contra ti, pregúntale: ¿y cuántos son? Porque tergiversando las escrituras, cuando Jesús le pregunta al endemoniado gadareno, ¿verdad?, dice: somos legión, y que después hacen el harto de puercos y todo. Entonces, no, muchos se enseñan erróneamente, dicen: no, es que tú tienes que casi ponerte a platicar con el diablo, ¿verdad?, para ver qué intenciones tiene. ¿Qué cree que son las intenciones de Satanás, siendo el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia? Pues, hermano, destruirnos, ¿verdad? Y obviamente Josué hubiera hecho eso. Entonces aquí la pregunta sería: ¿tú y yo somos amigos o enemigos de Dios? ¿Usted y yo somos amigos o enemigos de Dios? Y este es el tema del día de hoy, hermanos. El tema número 23 de nuestra serie: ¿somos amigos o enemigos de Dios? Vamos a Santiago capítulo 4, versículo del 4 al 6. Santiago capítulo 4, versículos del 4 al 6. Dice así Santiago: oh amas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Versículo 6, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias una vez más. Agradecemos este tiempo, Señor, que nos permites de ser expuestos a tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que a través de ello nuestras vidas necesitan seguir siendo transformadas, seguir siendo cambiadas. Y es por ello que te pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudándonos, Señor, sea ministrando nuestros corazones, hablando nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea ayudando al predicador, Señor, para entregar tu palabra de una manera clara y una manera fiel y eficaz, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque sabemos que tú eres misericordioso y bueno para con tu pueblo, y que todo lo que hemos venido aprendiendo en esta carta de Santiago debe resonar en nuestras mentes, debe resonar en nuestros corazones, a modo de que podamos seguir siendo formados y conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que el carácter de Cristo siga siendo formados en nuestras vidas y nosotros podamos verdaderamente llevar el Evangelio a aquellos que viven en obscuridad y que viven en penumbra, Señor, y sobre todo que ellos puedan ver en nosotros la evidencia de un Evangelio poderoso, la evidencia, como decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, Señor, y por ello te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos una vez más, dándote gloria y honra a ti, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y algo que Santiago, hermanos, comienza en esta parte de su carta con una fuerte, hermanos, denuncia acerca de su audiencia. Recordemos que la iglesia que estaba en Jerusalén había sido dispersada. Recuerden que habían ido siendo dispersos, pero a lo largo de la carta de Santiago podemos ver cómo ellos empezaron a corromper, ¿sí? Cómo se empezaron a corromper. Vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a Santiago capítulo 1. Y le dice Santiago a su audiencia, en el versículo 2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Punto. Desde ahí Santiago estaba haciendo saber que los que habían sido dispersos no le estaban pasando bien, estaban siendo perseguidos, estaban cayendo en una situación complicada por las pruebas, ¿sí? Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de su fe produce paciencia, ¿sí? Y que es en ese sentido, Santiago les dice, tienen que entender que están siendo probados, pero esas pruebas es para fortalecer su fe, para que produzcan la paciencia que se necesita. Pero a lo largo de lo que hemos ido viendo, vemos cómo la audiencia de Santiago empezó a inclinarse hacia su criterio como el criterio del mundo. Porque después le dice en el versículo 2, ¿verdad? Estudiamos que ellos se ponían, ¿verdad? En el capítulo 2, ellos se ponían a favor de los ricos. Y Santiago le dice, oye, ¿pero que no los ricos son los que los arrastran a los tribunales? Entonces, ¿por qué se ponen en favor? ¿O por qué piensan? ¿O por qué hacen esa distinción? ¿Con qué objetivo? Y entonces Santiago empieza a ir descubriendo su corazón. Y en el capítulo 3 sabemos que Santiago le dice, ¿quién es entendido entre nosotros? ¿Quién es entendido y sabio entre nosotros? Bueno, que entonces muestre conforme a ese entendimiento y esa sabiduría su buen comportamiento, porque entonces en ese momento ya estaban siendo corrompidos. Su fe se estaba debilitando en el Señor. ¿Por qué? Porque estaban empezando a adoptar acciones, formas del mundo. Y en el capítulo 3, en los versículos 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes que muestre su buena conducta, sus obras en sabiduría, en sabia mansedumbre? Versículo 17,
pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buen fruto, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces Santiago les está diciendo, si son entendidos como ustedes dicen, de todos los que le vengo hablando, bueno, demuéstrenlo con su conducta. ¿Por qué? Porque ya estaban siendo hostiles con sus demás hermanos en la fe. Estaban mostrando un favoritismo en ese sentido. Y por eso les dice, tienen que mostrar, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque de la forma que están actuando, con la sabiduría que ustedes creen que están procediendo, no es una sabiduría que sea compatible o que sea coherente con la sabiduría que viene de lo alto, la cual dice que primeramente es pura. Santiago le dice en el versículo 17, en el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay conflicto y toda cosa mala. Entonces Santiago, al ver toda esta situación, llega al capítulo 4 y el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen esas guerras? Bueno, de esas acciones que ustedes están tomando, de esa forma de sabiduría que ustedes están tomando, vienen las guerras entre ustedes. De esa forma vienen las guerras entre ustedes. ¿Por qué? Porque se dejan seducir por sus pasiones. Y entonces Santiago, ahí en el capítulo 4, que es el que vamos a estudiar en esta tarde, en este día, le dice y los confronta de una manera dura y les dice: oh almas adúlteras. Imagínense qué pasaría si hoy Santiago estuviera aquí y nos dijera de esa manera, que le dijeran: oye, tú eres bien adúltero. ¿Qué pensaría? ¿Qué vendría a la mente primero? ¿Verdad? Pues el acto de inmoral sexual en nuestras vidas cuando uno es casado. Sin embargo, Santiago, hermanos, no se está refiriendo al adulterio inmoral o de una manera literal. Santiago, hermanos, les recuerda que les ha hablado de la sabiduría que conduce al celo, a la rivalidad, que es una sabiduría, como les decía, terrenal, natural, diabólica. Es decir, que procede, hermanos, del mundo, de la carne y en última instancia del diablo. ¿Por qué decíamos que del diablo? Porque destruye lo que Dios ha comenzado en ti. Dice que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, capítulo 1, versículo 16, ¿qué cosa? Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y cuando ellos comenzaban a hacer este tipo de pensamientos y de acciones, estaban destruyendo la obra que Dios había comenzado en ellos. Entonces Santiago viene una reprimenda y le dice: son adúlteros, porque no están siendo fieles a los principios bíblicos, ¿sí? Ahora ellos estaban, hermanos, Santiago lo que hace es proceder aquí en estos capítulos, ¿a qué? A exponer la naturaleza mundana, las contenciones y las peleas que estaban sucediendo entre ellos, las codicias y envidias que había detrás de lo que ellos estaban hablando. Eso era la clave principal o la evidencia principal de una mundanalidad en sus vidas. Estaban dando evidencia, hermanos, de que el mundo estaba dentro de sus corazones. Como decía por ahí un predicador, los israelitas salieron de Egipto, que es una representación del mundo, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Ellos físicamente salieron de Egipto, pero Egipto todavía vivía en sus corazones. Entonces, la realidad es de que estaban cayendo en un razonamiento del mundo, ¿no? En una mundanalidad. Y cuando él dice: oh almas adúlteras, alude, hermanos, a la visión del Antiguo Testamento como la novia de Cristo, ¿sí? Ahí el texto que habla de adúlteras, o ahí dice adúltero, o amas adúlteros o adúlteras, se refiere porque nosotros, hermanos, como iglesia somos la novia de Cristo. Vamos a Isaías 54:5, donde Isaías hace mención a esto, que era la novia, el pueblo de Israel era la novia de Jehová. Dice Isaías 54:5: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre.
y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Era lo que estaba Santiago haciendo aludiendo a lo que ellos entendían, hermanos, porque recuerde que Santiago le está predicando a una audiencia que era judía y que se había convertido al cristianismo. Entonces ellos no eran ignorantes del Antiguo Testamento, no eran ignorantes de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Sin embargo, en contraste con eso, en el Nuevo Testamento encontramos a la novia de Cristo en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8. Vamos ahí, que somos nosotros, la Israel espiritual. Apocalipsis 19, versículos del 7 al 8. Dice así: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y hace alusión a la novia de Cristo, y todos esperamos esas bodas. Yo espero que usted tenga el pase para esas bodas, hermano, que le den la invitación y su ticket para que pueda entrar. Y Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario, cuando nos redimió para el Padre. Cuando éramos enemigos de Dios, dice Pablo en los Corintios, dice Dios le reconcilió. Dios los reconcilió. Ahora Pedro dice que somos nación santa y pueblo adquirido, ¿verdad? Una nación apartada. ¿Para qué? Para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de qué? De las tinieblas a su luz. Cuando usted y yo no hacemos eso, hermanos, Pedro dice, si tú y yo fuimos separados, apartados del mundo, elegidos de Dios, reconciliados con Dios por medio de Cristo y el sacrificio, para que podamos tú y yo ir y hablar de las buenas nuevas, dar las buenas noticias, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Hermanos, usted y yo estamos siendo enemigos de Dios, porque no estamos contribuyendo al avance del Evangelio. No estamos contribuyendo a lo que Dios quiere en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están perdidos. Porque dice la palabra, Jesús diciendo, dice, el que no es contra mí, el que no es conmigo, perdón, ¿qué dice? Contra mí es. Entonces, las pasiones engañosas, hermanos, y el vivir para los placeres nos hace equivocarnos en nuestra lealtad hacia Dios. Entre ellas, las lealtades, hermanos, espirituales, que son de la misma importancia. En lugar de consagrarnos, hermanos, a adorar al verdadero Dios, comenzamos a dedicarnos y adorar a otros dioses que toman su lugar. Y eso, hermanos, es adulterio espiritual. ¿Cuándo se convierte en adulterio espiritual? ¿Cuándo yo me convierto en un adúltero espiritual? Cuando pongo por encima de lo que Dios ha establecido y de lo que Dios quiere en mi vida, otras cosas. Cuando yo pongo por encima de lo que Dios quiere en mi vida, pongo otras cosas. Y una de las cosas que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para dar ejemplo de esto, lo hizo en Oseas capítulo 1, versículo 2. Vamos ahí, por favor, Oseas. Oseas capítulo 1, versículo 2, dice así: cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: ve, toma para ti una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Y Santiago, hermanos, lo dice directamente y sin censura. Les dice a la audiencia, gente adúltera. Y es algo que Jesús también llamó a los fariseos. Oh generación de víboras, adúlteros, le dice a los fariseos. Por eso, hermanos, muchas veces
se ganaron, tanto nuestro Señor Jesucristo como Santiago y como muchos de los que aparecen en las Escrituras, se ganaron la antipatía de ¿qué? De quienes se sentían desenmascarados u ofendidos frente a lo que se exponía, ¿sí? Y es que, hermanos, solamente quien vive en el engaño se va a ofender con las verdades. Quien vive en la mentira se va a ofender con las verdades. El sentido que Santiago, hermano, le da a la palabra no es el sentido literal en lo que yo decía hace un rato, de algo literal del adulterio, sino en el sentido espiritual de una persona o comunidad de fe que han abandonado, hermanos, a Dios por otros dioses. Muchas veces dentro de la iglesia, hermanos, se adora más a la persona que a Dios mismo. Muchas veces dentro de las iglesias se idolatra más a la persona que a Dios mismo. Entonces, para tú ser enemigo de Dios o para que tú y yo nos apartemos o abandonemos a Dios, no necesitamos estar fuera de la iglesia. Podemos caer en ese error estando dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo comparó a la iglesia con una esposa infiel. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Segunda carta a los Corintios, del 1 al 3. Dice: ojalá me soportaran un poco de insensatez, y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé, dice, a un esposo para presentárselos como virgen pura a Cristo. ¿Sí? Pablo dice: yo lo presenté como virgen pura a Cristo, como una esposa a Cristo, pero temo, versículo 3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo, estando dentro de la iglesia, podemos separarnos o apartarnos de la sencillez o desviarnos de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Sí, sí podemos hacerlo, sí podemos caer en ese error. Por eso es que tenemos que tener ese discernimiento prendido, ¿verdad? Y Santiago, hermanos, continúa ahí mismo en el versículo 4 diciendo, y hace una pregunta retórica, dice: ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora mi pregunta sería, si alguien es enemigo de Dios, ¿entrará al cielo? ¿Alguien que sea enemigo de Dios llegará a la vida eterna? Entonces deberíamos de preocuparnos usted y yo por ser amigos de Dios. ¿No lo creen? Deberíamos de preocuparnos por amar lo que Él ama. Deberíamos de preocuparnos, ¿por qué? Por llevar una vida donde mostremos que estamos con Él acarreando, no desparramando. Deberíamos de meditar en nuestras vidas cómo las estamos llevando. Si me está haciendo un amigo de Dios o me está haciendo un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque me puedo engañar yo mismo, y Santiago lo decía, engañándose a su propio corazón. Y ese es el peligro, hermanos, que corremos usted y yo. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia, hermanos, no es garantía de santidad en su vida. Si usted no pone y practica los principios de la palabra de Dios. Si usted y yo practicamos, usted y yo podemos tener el conocimiento pleno de las Escrituras y no implica necesariamente que vivamos una vida en santidad. Entonces, hermanos, Santiago le está diciendo, ¿no saben que cuando piensan, cuando su vida gira o es vivida conforme a la sabiduría, al entendimiento, a los deseos, a las acciones, a la forma del mundo, ustedes se están constituyendo enemigos de Dios? ¿Acaso no saben que eso los pone en enemistad con Dios? Por lo tanto, dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es algo fuerte en las vidas, hermano, porque podemos pasarnos toda nuestra vida cristiana engañándonos, pensando que somos amigos de Dios y realmente somos enemigos de Dios. La palabra mundo que Santiago utiliza aquí, hermanos,
Es para referirse al egoísta, al impío, al sistema de valores o costumbres de la humanidad caída. ¿Sí? Es por algo, hermano, cuando usted practica o participa del Halloween, usted se vuelve un enemigo de Dios. Porque son prácticas del mundo, no son prácticas que correspondan ¿a qué? A los principios bíblicos. No son prácticas y no son cosas que agraden a Dios. Por tanto, hermano, cuando Santiago habla del mundo, habla de esas cosas, de pensamientos, formas de pensamiento, formas de acciones. La meta del mundo es su propia gloria, hermano, su propia realización, sus propios vicios, la autosatisfacción y todas las demás formas de servicio a sí mismo. El mundo corre tras su satisfacción, el mundo es autosuficiente, por eso dice yo no necesito de Dios, y lo que decíamos en sesiones pasadas, para que tú seas rico, tengas posesiones, un buen trabajo, tú no necesitas de la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que es del mundo, que sirve para hacer eso, La sabiduría de Dios te ayuda a que, a pesar de que lo puedas hacer, te puedas mantener en humildad, te puedas mantener en quietud, sabiendo que quien proveyó fue el Señor y no tú mismo. Entonces, habla de una autosatisfacción, ¿verdad? De un servicio a sí mismo, las cuales equivalen a enemistad contra Dios, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que me vuelvo enemigo de Dios estando dentro de la iglesia? ¿Cómo es que usted y yo nos volvemos enemigos de Dios estando dentro de la iglesia? La amistad del mundo, hermanos, no es simplemente tener amigos. O sea, tú no te vuelves del mundo por tener amigos del mundo. Tú te vuelves enemigo de Dios y te vuelves mundano cuando tú practicas lo que ellos practican, cuando tú haces lo que ellos hacen, cuando tú piensas como ellos piensan. De esa manera te va seduciendo tus propias pasiones, tus propias acciones, tu carne empieza a ser gobernada. ¿Por qué? Porque te dejas llevar por eso. Entonces, no implica que tengamos amigos que no sean cristianos, más bien implica, hermanos, amar las cosas del mundo en lugar de amar las cosas de Dios. Implica amar las cosas del mundo en lugar de amar las cosas de Dios. Significa, hermanos, que nuestra lealtad está dividida, ya que tratamos, hermanos, de complacer a Dios, pero a la vez tratamos, hermanos, de encajar, de hacer clic con el mundo. Y eso, hermano, no hay medias tintas, como decimos en el cristianismo. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay la mitad. Pero, hermanos, cuando nos dejamos seducir y no entendemos esta parte, nuestra lealtad se divide. ¿Por qué? Porque por un lado sí quiero hacer lo que Dios me pide, por un lado quiero agradar a Dios, pero también por el otro lado quiero hacer amigo del mundo porque me gusta hacerlo, porque me gusta deleitarme en esa parte. Quiero encajar, quiero ser aceptado por el mundo. Cuando sentimos, hermanos, que debemos hacer concesiones con nuestro comportamiento espiritual, cuando sentimos que debemos hacer concesiones con nuestro comportamiento espiritual para ser aceptados socialmente, nuestra amistad con Dios se ve amenazada. Cuando tú quieres hacer una tregua con el mundo, sí, pero hasta aquí, sí. O sea, sí voy a participar, pero hasta aquí. No, hermano, no podemos dar tregua a ser permisivos en las cosas que desagradan a Dios. Entonces amenaza, hermano, esa amenaza nuestra amistad con Dios. Ser amigo del mundo, hermanos, nos coloca en una posición de rivalidad con Dios. En lugar de colocar nuestra lealtad a Él, la colocamos en el mundo, en sus deseos y en sus expectativas. Cuando tú y yo no somos leales a Dios, hermanos, es porque le estamos siendo leal a otra cosa que no es Dios. A tus pasiones, a tus posesiones,
a tu trabajo, a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? En el entendido que quizás no conozca de Cristo, o quizás conociendo de Cristo, como decías hace 8 días, no siempre tenemos la misma intención de seguir a Cristo, y que son cosas que tenemos que lidiar en nuestro diario vivir. Pero hermanos, cuando tu lealtad no está en Dios, es porque está en el mundo, es porque está en nuestros deseos pecaminosos. Cuando tú y yo le fallamos a Dios es porque somos leales a nuestro pecado. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Y ponía yo en la publicación en el internet, en el Face, en la página, el problema de eso es que no hacemos morir a la carne. El problema de eso es que nada más domesticamos a la carne para que actúe como yo quiero que actúe, y la pueda yo tener ahí mansita en el asunto, pero no cambio mi naturaleza, solamente cambio mi acción, la domestico, ¿verdad? Y lo hemos dicho una y otra vez. Es como si tú tienes el león en tu casa, pero no un león de tu esposo, ¿verdad? No, un león en físico, ¿verdad? Un león de la jungla, ¿verdad? León de melena negra. Lo tienes ahí en tu casa y puede estar domesticado. Y el león se puede comportar como un perro que tienes cualquiera. Pero el león, su naturaleza siempre va a ser de león, va a ser de depredador. Y si no matamos al león, simplemente siempre vamos a correr el riesgo de que salga y nos coma, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces caminamos de esa manera, solamente domesticando nuestra carne, no haciendo morir a nuestra carne, solamente domesticándola, apapachándola, y entonces eso se ve amenazado para poder agradar a Dios. Nos sentimos cómodos, hermano, cuando nuestras opiniones son aceptadas y normalmente en la sociedad, y nos preocupamos cuando nuestras creencias son diferentes a las de los demás, a las personas que nos rodean. Sí, yo pienso diferente que tú, pero pues mientras me aceptes en tu círculo, pues no pasa nada, ¿verdad? Yo ni te voy a predicar del Evangelio, vamos a ser cuates, vamos a ser amigos, y nunca te voy a hablar de la Biblia, nunca te voy a hablar de Cristo, nunca te voy a hablar de que te puedes ir al infierno por no acercarte a Dios. Nunca te voy a hablar de que tu alma va rumbo al infierno y necesitas clamar a Dios por salvación. Somos cuates, somos amigos. Yo no voy a meter en rollos, no voy a hacer que te sientas mal. Yo no te voy a incomodar. En ese sentido, hermanos, nuestro enfoque deja de estar en Dios. En ese sentido, nuestro enfoque deja de estar en Dios y su plan para nuestras vidas, sino más bien en complacer a los demás y ser aprobados por ellos. Por eso no nos gusta meternos en detalles. Y a alguien que le pasó eso, hermanos, y terminó mal, fue la iglesia de Pérgamo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Donde la iglesia, hermanos, de Pérgamo hizo concesiones con el mundo. Dijo: ni yo te molesto ni tú me molestas, todos felices y contentos, pensando que el Dios que todo lo ve se lo iba a pasar por alto. Y a veces pensamos de esa manera, actuamos de una forma como el mundo, vivimos como el mundo, pensamos como el mundo, venimos a la iglesia y pensamos como que Dios lo va a pasar por alto. ¿Por qué? Porque como decíamos en la clase de los atributos de Dios, porque tenemos a un Dios, un concepto de Dios muy aterrizado a la forma humana. Pensamos que, o muchas veces se desvirtúa, ¿verdad? Dios es amor, Dios es buena onda, Dios es mi amigo, y acá lo apapacho, y entonces 2, 3 palmaditas y Dios me va a pasar por alto mi pecado, y Dios va a pasar por alto la vida que estoy llevando. Si eres hijo de Dios, si somos hijos de Dios, Él va a poner orden en nuestra vida. El problema es que cuando lo haga no nos va a gustar, porque eso va a doler. El problema es que si nosotros seguimos caminando en ese sentido, Dios nos va a corregir.
Y vas a tener dos opciones cuando Dios nos corrija: o aceptar su corrección o hacer caso omiso a su corrección. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo, hermanos, está haciendo lo mismo que la iglesia de Santiago, la audiencia de Santiago. Estaba haciendo concesiones con el mundo. Ya se estaban peleando entre ellos. Estaban teniendo la misma forma de pensamiento que el mundo. Y Santiago le dice: están mal. ¿No saben que esas acciones que usted tienen, esas formas de pensamiento que están adoptando, son enemistad contra Dios? Dice aquí en el Apocalipsis, dice: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. La guardas, no has negado la fe, sigues diciendo que eres cristiano, sigues diciendo que tú eres hijo o hija de Dios, pero permite seducirte por las doctrinas de Balaam, a que no va a pasar nada. Dios te entiende, Dios sabe que necesitas cariño, que necesitas amor, y por eso debes acudir a formas que no tienen que ser como hijos de Dios. Dice: pero retienes la doctrina también de los nicolaitas. Y hermanos, algo que Satanás hace para destruir a la iglesia, cuando no la puede destruir por fuera, la destruye desde adentro, metiendo ideas y pensamientos de esa manera, para que después estemos en contra del pastor, estemos en contra de la obra, estemos en contra del hermano, estemos ahí viendo que el hermano hizo esto, el hermano hizo aquello. Es más, cuando alguien peca dentro de la iglesia, no actuamos de una manera bíblica, no damos una respuesta de una manera bíblica. ¿Qué hacemos? Lo desechamos, lo vemos derribado y lo pateamos. Cuando Gálatas dice: bueno, tú que eres espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que también puedes caer en ese mismo error. Pero si yo dejo que el pensamiento del mundo entre en mi corazón, hermano, yo no voy a pensar así. Ah, sí, ya sabía. Sí, ya sabía que tarde o temprano esto, tarde o temprano aquello. Y empezamos los pleitos y las divisiones dentro de la iglesia. Versículo 5 de nuestro texto base dice: ¿o piensas que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? O sea, no te das cuenta que a través de ese celo, Dios lo que va a hacer es actuar, porque Él te anhela celosamente y Él no va a compartirte con nadie. Pero para eso va a traer corrección a tu vida, va a traer juicio a tu vida, va a traer juicio a nuestras vidas, si nosotros no hacemos caso a lo que Él nos dice. Por eso le dice allí en el Apocalipsis: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia, hoy la iglesia en general ha caído en eso. La iglesia
hoy se ha mundanalizado de una forma extravagante. Hemos dejado que el mundo entre en nuestros corazones. Hemos dejado que el mundo entre dentro de la iglesia también, del edificio donde nos reunimos. Por eso dice, ¿o piensas que la Escritura es en vano que Dios te anhela celosamente? Si eres hijo de Dios, Dios te anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente. Ahora, si hemos estado actuando de esa manera, de una forma en que he sido más como el mundo que como hijo de Dios, ¿cuál sería la cura para esto? ¿Cuál sería la cura para esto? Vamos a Juan 15:15. Juan 15:15. Dice así: ustedes son mis amigos si hacen lo que ¿qué? Lo que yo les mando. ¿Cómo podemos ser amigos de Dios entonces? Haciendo su voluntad, pensando de una manera bíblica, dando respuesta de una manera bíblica. Cuando tengo esos pleitos en casa, cuando tengo esos desacuerdos en casa, cuando me han lastimado, cuando me han herido, cuando me han fallado, yo voy a ser amigo de Dios mientras yo tenga o dé una respuesta bíblica. Pedro le dijo a Jesús: ¿qué haré si mi hermano me ofende? ¿Hasta cuántas veces lo debo de perdonar, Señor? Jesús le dijo: hasta 70 veces 7. Hasta que sea algo natural en tu vida perdonar. Hasta que salga de ti naturalmente el perdonar. No es que, a ver, yo ya conté 70 veces, pues ya mero, 349 más o menos creo que son por ahí. Ya me faltan 2, ¿no? No, hermano, cuando tú y yo no damos una respuesta bíblica en nuestras vidas, nos estamos volviendo enemigos de Dios. Porque Juan dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y a Pedro le dijo: tienes que perdonar hasta que sea algo natural en ti, hasta que fluya de una manera natural en tu vida, hasta que perdonar ya no te, mejor dicho, hasta en la forma que cuando alguien te lastime y alguien te ofenda y alguien te traicione, tú seas como los niños. Como los niños. ¿Cómo son los niños? Se pelean y al ratito ya andan jugando otra vez y se andan hablando bien y no pasó nada, aquí todos felices y contentos. Hasta que tú llegues a esa madurez, hasta que tú llegues a esa estatura, entonces no dejes de perdonar. Si todavía te sigue costando trabajo perdonar, síguelo trabajando en tu vida, síguelo poniendo en obra, síguelo ejercitando en tu vida. Pues es que, pastor, usted no sabe cómo es él, cómo es ella. Yo le digo que lo amo y ni me pela. Ya me cansé de decirle que lo amo, que la amo. Cuando le llevo rosas, pastor, pues nada más, ay, gracias, y ahí las deja en la mesa. Nunca me dice ni siquiera: ay, muchas gracias por esforzarte, y me da un besito, pastor. No. ¿Cómo reacciono yo ante cada circunstancia en mi vida? ¿Cómo reacciono cuando soy agredido? Ahorita a ver cómo nos va. ¿De qué cuero salen más correas? ¿Cómo reacciono? Cuando Jesús nos dio ejemplo de que Él dice que cuando fue maltratado, dice que Él guardó silencio. Como oveja fue llevada al matadero, enmudeció. Entonces, cuando tú y yo no damos una respuesta bíblica, hermanos, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Estamos haciendo lo contrario a lo que Dios está pidiendo. Entonces, por tanto, me estoy volviendo o estoy caminando a esa forma de mundanalidad, a esa forma de pensamiento del mundo. Entonces, la solución para esto es que yo pueda, no en mis fuerzas, sino ir delante de Dios y decirle: oye, Señor, me cuesta trabajo perdonar a este cabezón. Me cuesta trabajo, Señor, porque
Yo espero que el de él salga. Yo espero de que ella salga. Pero no me quiero humillar y decirle, oye, me ofendiste, pero te perdono. Oye, me hiciste sentir mal. Me ofendiste con tus palabras, me hiriste con tus palabras y yo quiero estar bien con Dios y estar bien contigo y ¿sabes qué? Te perdono. Eso no sale de nuestra boca muy a menudo. Eso no sale de nuestro corazón muy a menudo. Es que no, pastor, hasta que él venga, hasta que ella venga, porque él tuvo la culpa, porque ella tuvo la culpa, porque él inició, porque ella inició. Y entonces estamos siendo como el mundo. No estamos aprendiendo nada de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Nos estoy dando una respuesta bíblica. Así que debemos hacer, así que la pregunta es, ¿qué debemos hacer con lo que Dios nos habla hoy? ¿Qué es lo que usted va a hacer con lo que Dios habla hoy a su corazón? Y con lo que Dios nos ha venido hablando a lo largo de esta serie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es reevaluar nuestra lealtad. Es reevaluar nuestra lealtad. Debemos examinar nuestras acciones y deseos para ver si están alineados a los valores y a los principios del reino de Dios. ¿Estamos permitiendo que las tentaciones del mundo nos alejen de nuestra verdadera devoción a Dios? ¿Estoy permitiendo eso en mi vida? Porque la forma en que yo voy a actuar bien, decía yo hace un rato, es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero ese oír y ese escuchar la palabra de Dios habla de ponerla en obra. Y de lo que tú escuches, de lo que tú veas, es de la forma que va a actuar tu corazón. Entonces tenemos que examinar nuestras acciones, nuestros deseos para ver si realmente están alineados al reino de Dios, si realmente están alineados a los principios de Dios. ¿A qué estoy siendo leal? ¿Estoy siendo leal al mundo? ¿Estoy siendo leal al mundo? Por eso, hermanos, no cabe pensar que decir, es que los del mundo son mejor que los cristianos, sino porque realmente lo somos por Cristo. Pero, hermanos, no puedes preferir al mundo que al cuerpo de Cristo. Si tú haces preferencias hacia el mundo que al cuerpo de Cristo, estás siendo un enemigo de Dios. Lo segundo, hermanos, que debemos de hacer es fortalecer nuestra relación con Dios. Tú no vas a poder salir de una mentalidad así si no tienes una comunión con Dios. Si tú y yo no tenemos una comunión con Dios, no vamos a poderlo hacer. Pasar tiempo en oración, pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo en la comunidad de fe, que eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a no tener pensamientos del mundo. Permitir, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe y nos transforme, cultivando, hermanos, una relación más profunda e íntima con nuestro Señor. Pero para ello tú y yo tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ser absorbidos. La degeneración o el decline espiritual de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, hermanos, todo comenzó desde que la iglesia dejó de amar a Cristo. Esas 7 iglesias, aparte de que te hablan de una manera personal, habla de la decadencia de la iglesia hoy en nuestros días. ¿Por qué llegó hasta Pérgamo? ¿Por qué Pérgamo llegó hasta esa posición? ¿Por qué tú has llegado a la posición de pensar y actuar y preferir el mundo que las cosas de Dios? ¿Por qué preferir decir, no, pues es que, pastor, pues mire, son la Fórmula 1, y nada más la hacen una vez al año, entonces el domingo no voy a la iglesia, porque voy a ir a ver la Fórmula 1? Y entonces damos más prioridad a otras cosas que a Dios mismo. Y eso es la Fórmula 1. Puede ser cualquier otra cosa en nuestras vidas a las cuales yo le estoy dando prioridad, pero eso no va a cambiar si yo no me esfuerzo, si yo no soy intencional en tener una relación con Dios.
No os conforméis a este siglo, sino renueva tu mente por medio de la palabra de Dios. Pero si no la lees, ¿cómo vas a ser renovado por medio de ella? Tenemos que leerla, ¿para qué? Para poder ser renovados en nuestra mente y dejar de pensar de una manera mundana. Y eso se va a lograr en conjunto con mi vida devocional, con mi vida íntima que yo tengo todos los días con Dios, si es que los tengo, y si no, pues hagámoslo, iniciemos, comencemos. Y lo último, hermanos, para poder restablecer esta parte y no ser enemigos de Dios, es ser humilde y estar abierto a la gracia de Dios, reconocer nuestras fallas. Señor, vengo delante de ti porque he fallado de esta manera. Mira, me cuesta trabajo perdonar al cabezón de mi esposo. Me cuesta trabajo amar a mi esposa porque, Señor, parece así cuchillito de palo, Dios. Pero vengo delante de ti, reconociendo que aún me falta esa formación de carácter, ¿verdad? Porque lo primero que decimos, Señor, vengo delante de ti para que la cambies, para que le caiga un rayo, Señor, o para que te la lleves, o no sé qué vayas a hacer. Pero nunca oramos diciendo, Señor, me falta ser más como tú, para a pesar de cómo es ella, a pesar de cómo es él, pueda amarla como tú has amado a la iglesia, como tú te entregaste a sí mismo por ella. Tener la humildad de reconocer mis faltas. Y al hacerlo, hermanos, recibimos su gracia abundante que nos fortalece y nos permite vivir conforme a su voluntad. Por eso el versículo, hermanos, 6 dice, el versículo 6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Cuando tú y yo tenemos la humildad de reconocer nuestras faltas delante de Dios, hermano, Dios va a otorgar más gracia o mayor gracia a nuestras vidas. Una gracia que tú y yo no merecemos, pero Él lo va a hacer. Pero si yo me resisto a eso, hermano, seguiré siendo enemigo de Dios aún estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él mira de lejos al orgulloso. Y cuando entonces yo no me quiero someter a Dios, cuando yo no me quiero someter a sus principios, es porque estoy ensimismado en mí mismo, valga la redundancia. Mi orgullo lo tengo muy elevado. Por eso dice, retiene, los hace a un lado a los soberbios, pero a los humildes les da una mayor gracia. ¿Para qué? Para poder caminar en esta vida. Entonces, hermanos, estos versículos de Santiago nos desafían a usted y a mí a rechazar las distracciones y tentaciones del mundo. ¿Sí? Y nos invita ¿a qué? A poder profundizar en nuestra relación con Dios y a vivir con humildad, confiando en la gracia que Él nos ha dado y que nos capacita para poderlo hacer, hermano, para poderlo hacer. Usted no puede perdonar, usted no puede vivir una vida agradable a Dios, usted y yo no lo podemos hacer si no es por su gracia, si no es por su gracia en nuestras vidas. Por eso debemos de ser dependientes de Él, de su gracia, todos los días. Porque sin ella voy a vivir mi vida y no la vida de Dios. Entonces, hermanos, dejemos que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias una vez más Señor, por tu palabra, y te pedimos perdón, Señor, si en nuestras vidas hemos cometido lo que Santiago dice, ese adulterio espiritual, si hemos coqueteado con el mundo, si hemos preferido a las cosas del mundo más que tus cosas, si hemos amado más al mundo, hemos amado más al pecado que la santidad, si hemos amado más la mentira que la verdad, Señor, si hemos amado más los tesoros o las cosas del mundo que las cosas celestiales, Señor, perdónanos.
Perdónanos, reconocemos que muchas veces hemos podido tener ese tipo de comportamientos y entendemos que tu palabra dice que nos anhela celosamente, y en ese celo, Señor, tendría que venir la corrección si nosotros no hacemos algo al respecto, si nosotros no vamos en esa humildad a reconocer, Señor, que muchas veces hemos adulterado espiritualmente, prefiriendo, Señor, al mundo que prefiriéndote a ti. Perdónanos, Dios, perdónanos, y te agradecemos por tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, porque es ahí donde ese celo que tienes por nosotros nos va trayendo con cuerdas de amor, Señor, para que podamos, Señor, realmente tener nuestra lealtad puesta y enfocada únicamente en ti. Padre, a ti te damos la honra y la gloria por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dale una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios y damos gracias a Dios por este tiempo, y si Dios permite nos vemos el próximo domingo.